Quisiera contarles un poco acerca de la plataforma que yo utilizo, que se llama Anchor.fm. Tiene muchas características interesantes, por ejemplo, y una de las más importantes es gratuita. Hay herramientas para creación que permiten que las personas puedan grabar y editar un podcast desde su teléfono o del computador. Después, Anchor se encarga de distribuirla y puede ser escuchada en Spotify, Apple Podcasts y otros más. Lo mejor, puedes hacer dinero desde el podcast sin un mínimo de escuchas. Bienvenidos a este podcast. Soy Diego Rafael Payán, administrador de empresas, C-Expert, piloto comercial e investigador de mercados. En esta ocasión quiero hablarles de una filosofía que me apasiona, el poder de las cosas simples. Bienvenidos. Es muy sencillo. Hágalo simple. Punto. Y quise resumir esta en una frase acerca de lo que voy a hablar en el podcast de hoy, porque de eso se trata, de pasar a lo simple aquellas cosas que parecían no serlo. ¿De dónde me surge esa inquietud? Esa inquietud me surgió hace ya un tiempo cuando comencé a cuestionarme el hecho de que si hoy más que nunca hay tecnología, hay mejor comunicación, hay más asertividad e incluso inteligencia emocional, entonces, ¿por qué todo parece más complicado? Hace algunos años, cuando un señor que se llamaba John Sculley trabajaba en Apple, estaba en la dirección de Apple, incluyó en una de sus conferencias una frase que a mi modo de ver es brillante. La frase más o menos dice así: todo lo que hemos aprendido en la era industrial se ha orientado a crear más y más complicaciones. Pienso que ahora cada vez más personas están aprendiendo que es necesario simplificar y no complicar. La simplicidad es la máxima sofisticación. A mí particularmente me encantó mucho la frase. A propósito, el señor Sculley no hizo mucho caso de sus propias palabras y dedicó todo su esfuerzo a promover un producto demasiado complicado. Se llamaba el Newton, que fue un gadget que Apple presentó como un asistente personal digital. Nada de lo que hicieron con el Newton fue simple. De hecho, el Newton fracasó y él fue despedido cuando Apple entró en esa crisis. Pero cuando el señor Sculley tenía razón en un punto, y es que la tecnología está en constante desarrollo, cada vez tenemos comunicaciones más rápidas, una economía global compleja y el ritmo de los negocios que se ve día a día que se acelera sin parar. Eso ha dado lugar a un entorno que incluso confunde más y más la mente de nosotros los seres humanos. No es extraño que haya cada vez más empresas que van de firma en firma, consultora, asesora, en busca de la ayuda o de la claridad al final del túnel. Y tampoco es de extrañarse que tantos ejecutivos se estén volviendo a la academia, a la escuela, a la universidad, o que se lean todos los libros posibles de autoayuda, intentando encontrar el camino del éxito. Lamentablemente, pues tampoco faltan quienes estén dispuestos a aprovecharse de ellos y sacar un dinero con ese propósito. Pues bueno, los negocios no son tan complicados. Lo que pasa es que hay demasiadas personas dedicadas a complicarlos. La forma de combatir la complejidad es siendo simple. Miren lo simple de esa pregunta, de ese enunciado, perdón. Es así de sencillo. Solo se trata de que intentemos simplificar las cosas. Para explicarlo mejor y con la intención de analizar la situación desde una perspectiva un poco más amplia, miremos hacia atrás pensando que en un mundo mucho menos complicado las cosas deberían ser necesariamente más simples. Inmediatamente nos damos cuenta de que los pensadores e inventores que han sido significativos para la humanidad, sin excepción, oigan ustedes, sin excepción, fueron admiradores y practicantes de la simplicidad. Pongamos ejemplos muy sencillos: Galileo Galilei, Albert Einstein, Copérnico, incluso Isaac Newton. Todos
todos ellos han sido personas, yo diría que obsesionadas por la simplicidad. También la sabiduría popular, siempre con gran sentido común, ha alabado a la gente sencilla. Y ahí podríamos remontarnos a varios pasajes de la Biblia. El verdadero problema es que en su afán de entender y explicarse para que otras personas los oigan y los admiren, muchos pensadores, en general menos importantes por su aporte al saber humano, se han dedicado a complicar las cosas. Seguramente porque, no sé, no estaban del todo seguros de lo que decían, o porque como no podían explicar las cosas del todo, las explicaban de una manera compleja, enredada, y así suponían que sonarían más interesantes. Tal vez una razón de lo ocurrido sea que la era industrial se inicia y desarrolla gracias a una ciencia exacta. Recordemos que fue la física. A partir de allí, cuando más se aproximaban los estudiosos de cualquier otra disciplina a los principios y métodos utilizados en física, más importantes se consideraban sus desarrollos. De tal manera que esa idea cartesiana de que cualquier ciencia debe resultar sabiduría cierta y evidente, o que hay que rechazar cualquier conocimiento que solo sea probable, pues se ha ido adueñando de muchas mentes. En nuestro siglo, por ejemplo, esta actitud de utilizar los métodos y teorías de la física clásica ha creado mucha complejidad y confusión, ¿cómo les parece? Especialmente en todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, a las cuales yo me dedico particularmente. Son aquellas que se ocupan de las cosas que tienen relación con las personas. Ya no estamos hablando de ciencias exactas. Las empresas y los mercados no son otra cosa que conjuntos de personas físicas, es decir, individuos de la especie humana. De esta forma, los estudiosos de las ciencias sociales se han esforzado para ganar respeto en adoptar paradigmas cartesianos y métodos de la física newtoniana para todas sus explicaciones. Pero precisamente la aplicación de esos esquemas al estudio de asuntos relacionados con seres humanos es totalmente inadecuada, y quiero explicar que esta es una percepción muy personal, una apreciación muy mía. Por tanto, cada vez los resultados se vuelven menos realistas y al mismo tiempo tan complejos, pero tan complejos que nadie los entiende. Este es el defecto más grave de quienes se dedican al estudio de los fenómenos socioeconómicos, en los que naturalmente hay que incluir la actividad de las empresas, no se podrían excluir. Yo recuerdo que unos años atrás, tal vez más de 10 años atrás, el Washington Post advertía en una de sus editoriales, que me parece que no ha perdido vigencia, y era algo así como: la ambición de los economistas les ha llevado a crear complejas soluciones matemáticas para problemas teóricos, que a pesar de ser muy elegantes en su formulación, tienen poca o ninguna importancia para los problemas sociales. Creo que esta frase por sí sola no ataca a las cifras, no ataca a las ciencias exactas, pero lo que nos da a entender es que se han creado unas soluciones tan complejas que la aplicación en el mundo real es muy pobre. A pesar de todo, obviamente se sigue creyendo demasiado y con demasiada frecuencia que todavía es posible encontrar soluciones con esos métodos clásicos antiguos. Si ustedes me preguntan cuál es mi opinión, yo diría que hay que hacer lo contrario, y no solo mi opinión. No estoy hablando aquí como un gurú o un experto, me estoy uniendo a pensamientos de otras personas, pues esto ya es una corriente, una filosofía de vida. Las grandes empresas, las grandes corporaciones multinacionales, las pymes, no son conjuntos rígidos, son correlaciones de personas que tienen objetivos comunes, que a su vez se relacionan con otras personas, es decir, con los mercados que se pretende atender. Y ahí caería perfectamente la economía, el mercadeo, etc. Así que solo basta fragmentar y complicar, integrar y simplificar. Yo lo que quiero en esta charla es inducirlos a pensar sobre lo importante que es y lo conveniente que es ser lo más simple posible. Y voy a tratar de pronto más adelante en dar algunos consejos concretos y prácticos
que he venido recogiendo después de darle algunas lecturas. Sé que me falta muchísimo más, pero sobre todo de mi experiencia profesional. Yo sé que algunos de ustedes pueden pensar, bueno, está opinando sobre temas que exceden su conocimiento o su especialidad. Sí, si bien es cierto, mi labor como consultora ha estado orientada muy especialmente al marketing, la gran cantidad de contactos en todo el mundo con empresas y con personas, eso me permite aprender muchas cosas que quisiera compartir con ustedes. Yo diría que estamos frente a un monstruo más real de ese monstruo que veía Don Quijote de la Mancha, que arrastra a la gente de las empresas hacia un abismo donde todo es confuso, donde hay inoperancia y que esto desencadena en frustración y en fracaso. Por eso en este audiolibro, en este podcast, lo que quiero es ayudar de una forma lo más concreta posible para que su vida sea más simple y su negocio sea un poco más eficaz. Punto. ¿Por qué las personas le temen a lo simple? Entonces, bueno, para hacerlo claro y hacer justicia con lo que estamos proponiendo comencemos por definir qué es lo simple. Y aquí he traído unas definiciones textuales de cómo están en algunos diccionarios a nivel mundial. Se asocia la simplicidad con falta de malicia, por ejemplo, la pobre es muy simple y se lo cree todo. Se asocia con ingenuidad. Siendo un poco más despectivos, se asocia con bobo o tonto, o si quisiéramos ser denigrantes, podemos decir que es asociado con la palabra necio. Pero también tiene relación con lo insípido, es decir, que le falta sabor, sazón. Y la Real Academia de la Lengua dice que uno de los sinónimos o significados de simple es manso, apacible e incauto. Veamos otro diccionario. Si ustedes se dan cuenta, pues la definición no es para nada positiva ni alentadora. Aquí hay otra definición de simple, y es que no tiene composición, que es sencillo, que no tiene complicaciones ni dificultades, manso, apacible e incauto nuevamente, mentecato, se aplica también a la palabra que no se compone de otras de la lengua a la que ella pertenece, es un tema ya más gramatical, y la simplicidad que viene del latín y hace referencia a la sencillez, candor, calidad de ser simple, sin complicaciones. El simplista es un adjetivo y significa que es una persona que simplifica o tiende a simplificar, es simplón. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, la Academia Española de la Lengua, dice que para nuestros hábitos lingüísticos ser considerado simple o sencillo no es una ventaja. Entonces ahí ya entramos, como decimos en mi país, entramos perdiendo, porque se considera una desventaja la persona que es simple o es sencilla. Que alguien lo considere un simplón o un simplista es peor. Es como ser ingenuo o ser tonto o necio. Por tanto, a uno no le sorprende que la gente tenga miedo a ser considerada demasiado simple o muy sencilla. A esto se le podría llamar el complejo de no ser demasiado simple o no ser sencillo. Cuando se ha hecho consultas a algunos psicólogos sobre este asunto, ellos lo explican de alguna manera también complicada, naturalmente, porque ellos tienen el mismo complejo y el mismo derecho a tener ese complejo. Hay un psicólogo de nombre John Kohler que pertenece al Instituto de Relaciones Humanas de la Universidad de Yale, quien describe 7 tipos de temores más comunes y más presentes en el ser humano. Y aquí creo que ninguno de nosotros, los seres humanos, nos escapamos de esos temores, de alguno o, por qué no, de todos. Y los voy a enumerar muy rápidamente. Primero, temor al fracaso. Segundo, temor al sexo. Tercero, temor a la autodefensa, a no poderme defender. Cuarto, un temor a confiar en otras personas. Quinto, temor a pensar. Sexto, temor a hablar. Y séptimo y último, el temor a la soledad. Según parece, el no ser simple o no buscar soluciones sencillas es consecuencia del quinto,
¿Recuerdan ustedes el quinto de esos temores? Temor a pensar. El problema es que en vez de pensar las cosas por nosotros mismos, dependemos de lo que piensan los demás. Esto explica por qué las ventas mundiales de la consultoría, miren ustedes esta cifra, está creciendo mundial, esta cifra es mundial, crece a un ritmo del 25% cada año. Dice este mismo psicólogo que no solo cuesta trabajo pensar, sino que a muchas personas les tienen el temor a hacerlo. Por eso son dóciles y obedientes y terminan más bien siguiendo sugerencias de otros, porque les ahorra el trabajo de pensar por sí mismas. Se vuelven dependientes de otros para un trabajo mental y más bien buscan un protector para cuando hay alguna dificultad. Y ¿saben qué creo yo? Que probablemente tienen razón. Hay un rechazo creciente a la complejidad. La gente no quiere pensar. Por eso lo simple y sencillo tiene tanta importancia y por eso es que estoy grabando este podcast el día de hoy. Al sobresimplificar un asunto complejo, se puede hacer que las personas entiendan y puedan formarse una propia opinión sin esforzarse demasiado. Alguien decía y dice muy sabiamente, y lo comparto, complique los problemas y se va a salir siempre con la suya. Hay una psicóloga, si mal no recuerdo es de apellido Mo, que se aproxima a este problema o esta situación que les comento desde otro punto de vista. Ella dice que en nuestra cultura, particularmente en la cultura latina, aunque también perfectamente puede cubrir ciertas áreas de Europa, y es que los seres humanos tenemos una paranoia de omisión, así lo llama ella, paranoia de omisión. Y es que es la sensación de que hace falta cubrir todas las opciones porque alguien nos puede poner en evidencia en cualquier momento. No sé si a ustedes les ha pasado, particularmente yo trabajo en una empresa de investigación de mercados donde nos han contratado para hacer trabajos y no por los resultados, sino porque necesitan dejar evidenciado que sea un tercero el que lo dijo y no que lo dijo el gerente. Por eso siempre buscan, voy a usar una palabra, no sé si sea la correcta, pero buscan escudar su decisión en un tercero, en un consultor, para demostrar que no se equivocaron y que si se equivocaron, pues, entre comillas, la culpa es compartida. Es decir, en ese momento no se puede omitir nada porque pues sería fatal para nuestra carrera profesional equivocarnos y que no haya una persona que esté avalando esa equivocación. En otras palabras, vamos a suponer que solamente tenemos una idea y que esa idea falla, ahí no tendríamos ninguna red de seguridad, por eso necesitamos tener esa segunda opinión y dado que estamos tan orientados al éxito, pues esto aumenta el temor número uno de muchos profesionales y es el temor al fracaso. La gente se siente desnuda con una idea simple. No sé si les ha pasado cuando alguien pone una idea demasiado simple como que no, me da pena exponerla. Resulta que una serie de ideas posibles en una situación determinada permite que una persona piense que su posición está mucho más cubierta. Lamentablemente, cuando se empieza a dar vueltas sobre todas las soluciones posibles a un problema, adivinen dónde entramos, en el camino del caos. Se acaba con ideas contradictorias, empiezan las personas a moverse en direcciones distintas, etcétera, etcétera. La sencillez requiere que se reduzcan las opciones, claro, y tenemos que decidirnos por un camino único. La doctora Carol Mook, ha hecho algunas observaciones interesantes sobre unas palabras que se ponen de moda. Para ella una palabra de moda es como una estrella de cine de la que nos enamoramos. Y solamente basta ver lo que está pasando en estos días en nuestros países. Palabras como reinvención, crisis, reinvéntate, cómo superar, etcétera, etcétera, pues hacen que las personas empiecen a pensar que tienen que volverse expertas en el dominio de esa palabra de moda. Ahora bien, la cuestión es que si entendemos o no esa palabra, pues no importa, sí, pero la pronunciamos. ¿Por qué? Porque estamos enamorados.
Además, la gente tiene miedo a preguntarle a una persona importante o a dudar de lo que considera una gran idea. Ese es el famoso temor a hablar. Entonces, más bien, lo que hacemos es asistimos al taller de otro, leemos un libro de otro, nos complicamos con teorías y simplemente las repetimos y eso supuestamente nos hace más interesantes, nos hace más expertos. La mejor forma de enfrentarse a estos temores naturales, pues, es enfocarse en el problema. Es muy parecido a lo que hace un bailarín de ballet. No sé si han visto, esto no lo sabía yo hasta hace mucho. Los bailarines de ballet también se marean. Entonces, para evitar ese mareo dando vueltas, simplemente fijan la vista en un objeto determinado en el público, cada vez que la cabeza da una vuelta. Es decir, no le prestan atención a los 359 grados o 358 grados, sino que simplemente se enfocan solamente en un sitio específico, dejando de lado todas las otras cosas que son distractoras. Sin embargo, conviene aclarar que lo fundamental, diría yo, es reconocer el problema correcto en el cual tiene uno que enfocarse. Voy a poner aquí un ejemplo. Si se tratara de un automóvil, un Volvo, que ustedes saben que Volvo se enfoca mucho en la seguridad, el problema en el cual debe enfocarse en el área de mercadeo es clara y es mantener su liderazgo con el concepto que lo ha hecho famoso, la seguridad, y dejar que los otros se les roben la idea. Eso es lo obvio. Pero hay situaciones en las cuales el problema no es tan claro. Y aquí les voy a poner otro ejemplo que me pareció genial. Seguramente han escuchado hablar de una empresa que se llama Procter & Gamble, que ha sido famosa y reconocida por ser la especialista en marketing con mayor reputación en el mundo. Si hacemos un primer análisis, uno podría suponer que su problema es cómo encontrar más formas de vender más cosas, porque estos señores de Procter & Gamble tenían y todavía tienen una cantidad de productos que ustedes no se imaginan. Resulta que la dirección de esa empresa identificó el problema real y se empezaron a preguntar si el mundo en realidad necesitaba 31 variedades de champú de la marca Head & Shoulders o 52, porque esas eran las que tenían 52 variedades de crema dental Crest. El presidente en su momento lo explicó en uno de los magazines de Business Week. Eso fue hace ya unos años. Y él decía, resulta incomprensible hasta qué punto se lo estamos poniendo difícil, no al área de mercadeo, a los consumidores, con el paso de los años. Cuando llegan a comprar una crema dental, una pasta dental y se encuentran con esta cantidad de marcas. Cuando llegan a comprar un shampoo y se encuentran con todas estas referencias. Este señor se dio cuenta que después de muchas décadas de sacarlo nuevo y mejorado, o frases como frescura, olor a limón, tamaño extra, ellos se dieron cuenta que estaban vendiendo demasiados tipos de cosas, que me imagino yo, pues también les estaría enredando todo el tema logístico y el tema de producción, distribución obviamente. La solución al problema era muy simple. Y miren ustedes, uno diría, pero ¿cómo se les ocurre? Aunque la implementación pues no fue un proceso tan fácil. Estandarizaron las fórmulas de los productos, redujeron las ofertas y quitaron todas las promociones que sonaban complicadas. ¿Cuántos tipos desaparecieron? Desaparecieron 27 tipos de promociones, incluyendo esos paquetes que le llamamos en algunos países matrimonios o los paquetes de bonus donde venía pegado un producto con otro, tácticas extravagantes, como por ejemplo una que tenían, imagínense ustedes, regalaban peces tropicales a los que compraban un producto que se llamaba Spick and Span, es un producto de aseo. ¿Cuántos peces murieron? Muchos, porque pues durante el frío los pescaditos sufrían y la distribución era una locura en invierno. Entonces también decidieron dejar esas promociones que les complicaba la vida a los consumidores finales, incluso también pues a los mayoristas y a todas las tiendas de las grandes superficies. Se deshicieron de otras marcas marginales y quitaron productos. Es decir, limitaron los lanzamientos de productos nuevos. ¿Qué pasó? Hubo menos cosas para vender. ¿Terrible?
No. ¿Las ventas disminuyeron? No. Solo en productos para el cabello, al reducir drásticamente el número a la mitad, aumentaron su cuota de mercado en 5 puntos. Desde ese momento los amigos de Procter & Gamble le perdieron el miedo a la simplicidad. Y esa es la técnica que han estado utilizando para crecer su negocio. En resumen, este es el poder de lo simple. Ahora bien, el antídoto real contra el temor a la sencillez es esta cualidad, que así la describo yo. Y es el sentido común. Sentido común, díganlo bien. Lamentablemente la gente suele dejar su sentido común en la casita, cuando se va para el trabajo, incluso cuando tiene que resolver asuntos personales de importancia. Alguien decía que la administración es un fenómeno curioso, porque se paga generosamente, es muy influyente, pero no tiene sentido común. El sentido común no es otra cosa que la sabiduría que todos nosotros compartimos. Es algo que registra una verdad obvia para un entorno, para una comunidad. Las ideas simples tienden a ser obvias porque tienen un toque de realidad, pero la gente lastimosamente no se guía o no se fía por sus instintos. Piensa que siempre hay una respuesta oculta más compleja. Es un error. Lo que es obvio para usted es obvio para muchos. Por eso en los negocios una solución obvia suele funcionar muy bien en el mercado. Creo que eso resume mucho de lo que estoy conversándoles el día de hoy. Uno de los secretos de los gurús es empezar con una idea obvia, simple, sencilla y luego complicarla. Empezar con una idea obvia, simple y sencilla y luego complicarla. Y así es como muchos gurús se han vuelto inmensamente ricos en su campo. Alguien decía que Stephen Covey, él expresó este fenómeno. Él decía que la genialidad de Stephen Covey es complicar lo obvio y como resultado sus libros son gráficamente enredados. Cada diagrama de los libros de Stephen Covey se salen de la página. Las anotaciones y los recuadros desmenuzan todos los capítulos en trozos fácilmente digeribles. Entonces, cuando él empieza a colocar las cosas complicadas en cosas sencillas, es donde empieza a hacerse famoso con todos sus libros y sus teorías. Dicho de otra manera, es que tenemos que ver las cosas como son realmente. Hay que seguir los dictados de la lógica. Eliminemos tanto el sentimiento como el interés propio en cualquier decisión. Nada puede ser más simple que este ejemplo que les puse de Procter & Gamble, quienes vieron claramente cómo era el mundo de los supermercados en realidad. Muy confuso. Y esa fue la claridad que tuvieron ellos en su visión, lo que les llevó a la estrategia simple, de puro sentido común, de simplificar las cosas. Imaginemos, ya para finalizar, ¿cómo se le preguntaría arbitrariamente a 10 personas de cómo sería la mejor forma de vender un Rolls Royce, pero que se pareciera a un Volkswagen? Lo que alguien diría sería, pues no muy bien, aunque los dos pertenecen al mismo grupo de vehículos. Pero allí las personas no estarían utilizando nada más que el sentido común para evitar su juicio. No tendrían datos ni harían una investigación que apoyara sus conclusiones, tampoco tendrían un mayor conocimiento técnico. Fíjense ustedes, estoy diciendo puros temas sencillos, no habría ninguna sutileza intelectual. Para esas 10 personas el Rolls Royce es un vehículo grande, caro, lujoso, mientras que el Volkswagen es un vehículo pequeño y útil. ¿Por qué? Porque esas 10 personas están viendo las cosas como son realmente. Eso es lo que no ha entendido, por ejemplo, otro fabricante que se llama General Motors, que no ven el mundo como es, sino el mundo como ellos lo prefieren. Por eso no es de extrañarnos que esta compañía General Motors aparece de vez en cuando con unos vehículos que parecen un transatlántico que se llama el Cadillac, que trataron de hacerlo parecido a un Chevrolet utilitario familiar y por consiguiente lo hicieron más con el corazón que con la simplicidad y ese vehículo no se vendió. Estoy hablando de la última referencia, o se vendió muy poco, de la última referencia de Cadillac. Así las cosas, mis queridos amigos,
yo les voy a hacer una invitación. Y aquí el tema no termina aquí, pero mi podcast sí. Y los invito a que lo hagan simple. Hagan todo de una forma esquemática, es decir, que el problema, el reto que ustedes tengan o que tú tengas debe ser evidenciado en una frase. Albert Einstein decía que un problema que no se puede dibujar no se puede resolver. No olvidemos que hay personas que se quieren lucrar aprovechando ese temor a pensar. Finalmente, te hago esta pregunta. ¿Quieres estudiar algo? Hazlo. Pero no tomes cursos, maestrías y certificaciones a ciegas, a la loca, pensando que esos cursos, maestrías, certificaciones, diplomados, que ellos por sí solos te van a hacer más inteligente y que por obvias razones te vas a convertir en el próximo influencer de tu campo. ¿Que puedes llegar a hacerlo? Claro, pero hay varios caminos mucho más sencillos. La vida es corta y es simple. Que nadie te la complique. Punto.